Debido a la naturaleza de las siguientes historias y el trabajo de los oficiales que las confesaron, debemos omitir los nombres verdaderos y otros datos para conservar su anonimato. Por su comprensión, gracias. Hola a todos. Quiero compartirles una historia que me pasó como policía municipal en una zona rural cercana a las selvas del sur del país, donde además de los problemas con la delincuencia organizada, tenemos que enfrentar peligros que no sabíamos naturales. Mi historia comienza con una llamada a nuestros números personales, entrada la noche. Como ahí es difícil que entren las llamadas de emergencia, usualmente los jefes de las comunidades y otros personajes importantes en ellas tienen nuestros teléfonos o frecuencias de radio para prevenir que algún inconveniente los deje sin ayuda. Recuerdo que era una noche tibia de verano, bastante tranquila. Me tocaba la guardia nocturna esa ocasión cuando el teléfono comenzó a sonar como loco. Al contestar la llamada, me sorprendió escuchar la voz del jefe de la comunidad vecina. Decía que tenían un problema con una asesina y debíamos ayudarles. Esa frase encendió todas las alarmas en mi cabeza. Era rarísimo encontrar problemas más allá de disputas vecinales por acá, porque por lo regular la gente se apega a sus usos y costumbres. Lo que quería decir que, si ya me estaban llamando, era porque se les había salido de control el asunto. Enseguida equipé mi vehículo y partí de la comisaría al punto de los hechos. Al llegar, me recibieron varias personas del pueblo y el jefe. Me dijeron que ellos no podían hacer mucho porque se trataba de una bruja. Si se atrevían a realizar alguna acción, ella los podría maldecir, pero pensaban que como yo no seguía sus costumbres, seguramente estaría a salvo. Pensé para mis adentros, qué alivio con ironía, pero finalmente la supuesta bruja seguramente era tan solo una mujer desafortunada. Hasta ese momento no creía en nada de las cosas sobrenaturales. Me esperaron escondidos al lado del camino. Avancé con algo de miedo. Esos eran hombres duros que, a la menor provocación, sacaban los machetes y se les veía como niños asustados. Toqué la puerta de la anciana como marcaba el protocolo. Nadie respondió, así que entré. En el centro de la cabaña se encontraban montones de huesos, largos, anchos, humanos. No se veía que fueran recientes, pero ahora entendía a la perfección por qué tenían miedo los pobladores. Corté cartucho y avancé con cuidado. No se escuchaba un sonido dentro, más que el de una olla encendida sobre un anafre. Burbujeaba y emitía un aroma desagradable, como de algo pútrido. El fuego estaba en brasa viva, de forma que alguien debía estar cerca para cuidarlo. Prendí mi lámpara y la apunté a todos los rincones. Estaba por salir para decirles que no se encontraba nadie en casa cuando un montón de ropa que previamente había descartado se movió rápidamente de un salto en mi dirección. Pude ver de reojo a una mujer envuelta en harapos, las uñas largas y perniciosas, el semblante lleno de cicatrices mal curadas. Pero lo que me espantó más fue la mirada loca que poseía, el tipo de ojos de un asesino que está buscando la forma más sencilla de romperte el cuello. Doy gracias a Dios porque mi reacción fue entrenada numerosas veces mientras estaba en la academia de policía. Apreté el gatillo, esperando que los tiros dieran de lleno en el cuerpo de la anciana, que se movió con agilidad inaudita y esquivó los primeros. Me sorprendió, pero creo que la adrenalina pudo más y alcancé a girarme antes de que sus manos fueran a mi cuello para cerrarse en un abrazo mortal. Ya sentía su aliento de ultratumba en mi rostro. Por un segundo pensé en darme por vencido,
pero algo dentro de mí me dio fuerza suficiente para sobreponerme a ese embrujo que claramente no era mi voluntad. En automático mis dedos jalaron el gatillo, y esta vez sí di de lleno en la señora. Una sangre oscura me salpicó la cara. En cuanto escucharon eso, los pobladores se asomaron a la cabaña y me felicitaron. Acto seguido entraron para limpiarme, rociar el lugar de gasolina y prenderle fuego. Ellos me dijeron que ya no me necesitaban, de forma que me llevaron al pueblo para darme algo caliente de beber, en lo que se aseguraban de quemar hasta el último trozo de madera de ese lugar. Después de eso, me respetaron mucho en esa comunidad. Siempre me llevaban algo de comer, al menos una vez al día, y me invitaban a sus fiestas. La verdad lamenté cuando me cambiaron de zona. A la fecha, no puedo explicar qué era esa mujer, pero supongo que la explicación que ellos me dieron es la única plausible. Era una bruja. Buenas noches. Desde hace años me han sucedido cosas muy extrañas que lograrían hacer dudar de su cordura al más centrado y me han obligado a creer que el mundo en el que vivimos tiene muchas más cosas de las que pensamos. Mi relato inicia una noche ocupada en la Ciudad de México. Acá nunca hay turnos tranquilos cuando eres policía. Puede haber momentos en los que no hay emergencias fuertes, que lo único que haces es ayudar a ancianos a que sus vecinos jóvenes le bajen al volumen u ocuparte de cerrar una calle en lo que los vulcanos reparan cables que algún vehículo de carga tumbó. Recuerdo que ese día hacía mucho frío. Era una de las primeras veladas de octubre y mi pareja y yo nos encontrábamos calentando las manos con un vaso de cartón lleno de café de una tienda de conveniencia. Apenas íbamos a comenzar a beberlo cuando entró un llamado por radio. Una femenina de edad avanzada solicitaba apoyo debido a que unas personas estaban tratando de entrar a su casa. A decir de la mujer parecían peligrosos y ella no quería arriesgarse a correrlos. Estábamos a 1 minuto de su posición, así que tomamos el llamado y avanzamos con celeridad. Los códigos casi ni los prendimos de lo cerca que estábamos. Al arribar, la mujer seguía con la operadora para que se colocara en un lugar seguro. Como lo describió la mujer, vimos a un grupo de unos 5 muchachos detrás de las rejas de la casa. No se veían agresivos. Eran más como unos adolescentes curiosos. Unos incluso tenían los celulares en la mano, grabando toda la situación. Estaban tan concentrados en algo que no veíamos que no prestaron atención a los códigos lumínicos de la patrulla. Tuvimos que llamarlos a voces para que nos notaran, y al hacerlo, contrario a lo que muchos de nuestras visitas logran, se vieron aliviados y un par corrieron al encuentro. Definitivamente no tenían más de 14 años. Nos dijeron que había algo dentro de la casa y que estaba haciendo sonidos muy extraños, que les ayudáramos. La situación nos confundió por completo. Les dijimos que sí, que estaba una anciana a la que molestaban con su presencia. Se les fue el color de la cara y les gritaron a sus amigos para que salieran de ahí y fueran con los oficiales. Cuando los tratamos de reprender, todos pusieron caras de angustia. Refirieron que la casa llevaba mucho tiempo abandonada y que de hecho por eso ellos se habían brincado, para revisar que emitía alaridos horripilantes cada noche cuando grabaron el video que tenían en el celular. Le dije a mi compañero que verificara con la operadora lo que sucedía. Enseguida los jóvenes me mostraron el video que mencionaban como prueba, a lo que vi en el mismo cómo sombras de formas horribles se movían por la casa. Eran seres con brazos deformados, cuernos, 2 cabezas,
todo tipo de monstruosidades. Miré a mi compañero que regresaba tranquilo con la radio en el chaleco. Le dije a los muchachos que esperaran y fui a su encuentro. Mencionó que la operadora seguía con la mujer, pero al mostrarle el video y asegurarnos de que era el domicilio, le comunicamos a nuestra compañera que algo raro pasaba. Pedimos permiso para entrar. Ante la situación, el jefe de cuadrante nos dijo que debíamos proceder. Los muchachos se quedaron afuera esperando. Fuimos a la puerta, tocamos varias veces y al no obtener respuesta forzamos la entrada. Como dijeron los chicos, la casa se encontraba vacía. Los pisos tenían tanta tierra que cualquier huella se hubiera notado sobre la gruesa capa. Ambos caminamos con calma, con la mano en el arma reglamentaria, buscando señales de vida por todas las habitaciones. Finalmente, no encontramos absolutamente a nada ni a nadie, pese a que revisamos los 2 pisos, los baños, las recámaras, el patio, absolutamente todos los puntos donde posiblemente se hubiera podido esconder alguna persona sin éxito alguno. Cuando mi compañero reportó los hechos, la operadora informó que, minutos luego de que entráramos a la casa, la comunicación con la posible víctima se cortó por completo. Nos llevamos la evidencia que los muchachos nos proporcionaron y las fotografías que nosotros mismos tomamos para generar la narrativa de los hechos. Archivamos todo y jamás tuvimos respuesta negativa ni positiva de los superiores sobre el hecho. Al menos nada más allá de una leve reprimenda, la única vez que traté de indagar sobre el avance de la investigación, que a grandes rasgos fue: no se meta en lo que no le importa y siga trabajando como hasta ahora. Pese a que seguimos patrullando el mismo cuadrante, nunca volvimos a tener que atender una llamada similar. Pero supongo que otros compañeros deben tener historias similares a la nuestra, o quizá las autoridades podrían tener alguna división para ello. A ciencia cierta, nunca lo sabremos. Espero que mi historia les haya gustado. Gracias y cuídense cuando anden en las calles. Saludos a todos. A veces a uno le suceden historias que ni uno mismo se cree. A continuación, les voy a platicar de algo que me sucedió mientras estaba patrullando una zona cercana a las orillas de la ciudad donde habito. Como todos los confines de este tipo, estaba lleno de terrenos baldíos y zonas donde podías ver los cerros aún sin habitar. Recuerdo que era una madrugada cualquiera. Ya estaba bastante cerca de terminar mi turno y mi pareja estaba dormido. No se necesitaba que los dos estuviéramos atentos en ese momento. Por lo regular, por nuestra zona, no se reportaban ni veían demasiadas cosas. Pues bien, decidí avanzar unos metros con la patrulla en baja velocidad para checar si alguien nos necesitaba cuando recibí una comunicación por parte de la operadora de emergencias. Era extraño porque no estaba usando los códigos de la policía. Pensé que quizá sería una mujer nueva en la corporación. Dijo que se necesitaba una unidad en un domicilio que sabía que era un terreno baldío. Como uno nunca es demasiado cuidadoso con esas cosas, le pregunté por su número de operadora para revisar, cuando me dio un código extraño. Le pregunté quién era realmente y de qué se trataba la comunicación. Enseguida la muchacha suspiró y dijo que no era operadora, pero que había visto algo que necesitaba atención de la policía. Le pregunté cómo era posible que ella hubiese entrado a nuestro canal. Eso era un delito, pero ella me rogó que la escuchara primero, que no planeaba hacer nada malvado. Indicó que en el domicilio que mencionó, pese a ser un baldío, o quizá por eso mismo, pudo ver a algunos hombres dejando una bolsa sospechosa entre el pasto y luego
se fueron a alta velocidad. Le comentamos que eso bien podría ser una bolsa de basura. Ella nos dijo que no era posible, dado que por desgracia sabía el contenido exacto de eso. Mi pareja se levantó al escuchar el tono de la extraña conversación. Él le preguntó cómo podía estar segura. La voz de la muchacha se distorsionó ligeramente, pero siguió hablando. La voz la tenía ronca, como si reprimiera el llanto. Nos dijo que quizá no le iban a creer, pero ella sabía que el contenido era un cuerpo humano porque ella misma presenció los hechos. Añadió que ese par de tipos nos dio su descripción física, que rápidamente anotamos. Habían secuestrado a alguien en el metro horas antes. Llevaron a la chica a una locación cerca de donde la tiraron e hicieron con ella lo que quisieron. Cosas tan salvajes que, en un punto del abuso, su cuerpo simplemente dejó de tener la voluntad de vivir y se alejó al bendito sueño de los muertos. Ahora ella estaba casi llorando. Indicó que al ver cómo se habían pasado de su objetivo, entraron en pánico. No se les ocurrió nada mejor que hacer que cortar los restos en pedazos, quitarle todas las identificaciones y meter los trozos en bolsas de plástico que tirarían donde, si nadie sabía que estaban desechando, nadie iba a buscar. Ni siquiera había perros salvajes por ahí que molestaran al cadáver. Luego comentó el nombre completo de la víctima. Dijo que tenía un tatuaje muy particular, que era la foto de su hijo y una fecha de nacimiento, que podrían comprobarlo con sus padres, de los cuales también nos dio santo y seña. No podíamos creer que supiera tantos datos. Mi compañero y yo nos mirábamos extrañados. Le preguntamos cómo era posible que conociera toda esa información, a lo que ella contestó que lo tenía que saber porque era la testigo del acto. Tampoco sabía cómo logró hablarnos por radio, pero ella tenía toda certeza que su cuerpo estaba en la bolsa, ya que observó todo lo que hicieron con sus restos, luego de lo cual se oscureció toda su vista y solamente se encontró en una habitación muy pequeñita con un teléfono. Lo primero que hizo fue tratar de llamar a sus familiares, pero como nadie contestó, entonces probó marcando a emergencias y yo fui el que contestó finalmente. Con incredulidad le dije que no colgara. Luego fuimos a ver si lo que decía era cierto. Le dije a mi compañero que se quedara en comunicación con la chica hasta ver el contenido de la bolsa. Una vez que lo checamos como positivo, le dije que llamara al apoyo de los servicios de CEMEFO para continuar con el proceso. Perdimos la comunicación con la mujer, pero gracias a sus datos pudimos dar con los familiares y reportar el caso. Supe algunos años después que sus asesinos fueron finalmente atrapados gracias a su denuncia y la de muchas otras víctimas que fueron ligeramente más afortunadas y sobrevivieron a los ataques de esos malnacidos. Hoy en día nunca he vivido otra cosa así, pero se me ha hecho costumbre que cada que paso frente a alguna de esas cruces blancas al pie de la calle, o como la de ella en los baldíos, emitir un pequeño rezo para que esas almas en desgracia encuentren tanto la justicia como el descanso. Gracias por darnos un pequeño espacio para contar nuestras historias. Los policías son personas que, además de arriesgar la vida día con día, tienen que navegar por experiencias terribles que en ocasiones rozan con lo paranormal. Aquí, algunos testigos de hechos de ultratumba. Como policía, había enfrentado numerosos casos complicados a lo largo de mi carrera, pero ninguno como el que se presentó aquel oscuro y lluvioso día de otoño.
recibimos una llamada de emergencia de una casa abandonada en las afueras de la ciudad de Puebla. Al parecer, los vecinos habían escuchado extraños ruidos y lamentos provenientes del interior, cosa que los había alarmado mucho por conocerse que ese lugar era territorio de gente con tendencias a consumir estupefacientes. Mi compañero, el detective Jaime, y yo nos dirigimos hacia la casa, sin saber que nos adentrábamos en un misterio que desafiaría toda lógica y racionalidad. Al llegar al lugar, nos encontramos con una vieja mansión de aspecto tétrico y en ruinas. La mera visión de aquel edificio era suficiente para erizar nuestros vellos, así que, con linternas en mano, nos adentramos con cautela, pisando tablones crujientes y esquivando telarañas que colgaban de las paredes. El aire en el interior era pesado y cargado. A medida que avanzábamos, los lamentos que habían sido reportados se hacían más audibles, llenando el ambiente con un sentimiento sobrecogedor. En una de las habitaciones, encontramos una vieja fotografía enmarcada que mostraba a una joven mujer con ropas de los años 70. Su mirada melancólica parecía seguirnos mientras nos movíamos por la habitación. Continuamos la exploración y en el sótano nos encontramos con una habitación secreta que estaba oculta detrás de un panel de madera. Al entrar, nos quedamos sin aliento. Una figura translúcida y etérea se materializó frente a nosotros. Era el fantasma de una mujer, la misma de la fotografía. Su rostro estaba lleno de dolor y sufrimiento, y sus ojos reflejaban un deseo desesperado de comunicarse. No les miento, mi corazón latía a 1000 por hora, mientras Jaime y yo intercambiábamos miradas sin poder creer lo que nuestros ojos veían. Las lámparas nos temblaban en las manos, haciendo que la luz fuera precaria. El fantasma de la mujer comenzó a hablar con una voz que resonaba en nuestras cabezas. Nos contó su trágica historia, cómo había sido asesinada en esa misma casa por su propio esposo, quien la había envenenado en un ataque de celos y rabia. Las imágenes de su vida pasada era como si las hubiésemos visualizado, transportado a lo que ella quería mostrarnos, su amor por la música y su pasión por el piano, el cual aún estaba presente en la sala principal de la mansión, ya hecho pedazos por la acción de la humedad y el tiempo. También nos reveló que había sido enterrada en el jardín trasero y que su cuerpo seguía sin descanso en aquel lugar. Desenterramos pruebas que corroboraban su historia. El cuerpo de la mujer fue encontrado en el jardín, justo donde había indicado el espíritu. Tuvimos que llamar a los forenses inmediatamente. Logramos reunir suficiente evidencia para presentar el caso ante el tribunal. El esposo de la mujer, que ya había fallecido hacía tiempo, fue encontrado culpable en ausencia y su legado de crímenes fue revelado. Durante todo el tiempo que nos tardamos en lograr el veredicto, el ser se me aparecía en todos lados. En cada rincón oscuro podía sentir su presencia, pero después de que se hizo justicia, el espíritu de la mujer se desvaneció lentamente, como una vela que se apaga al final de su mecha. En su rostro había una expresión de gratitud y alivio. Sentí como una mezcla de emociones me invadía. La alegría de haber resuelto el caso, pero también el dolor de haber sido testigo de una tragedia tan antigua y desgarradora. Tuvo que pasar muchos años para que su alma pudiera descansar en paz. Saludos a todos. Trabajo en Nueva York, Estados Unidos. Para ser específico, pero no quisiera decir mi nombre real. Solamente quiero que se sepa que tengo ascendencia de El Salvador. Mi experiencia comenzó en una noche lluviosa cuando recibimos la llamada de emergencia
Mi pareja, el oficial Johnson, y yo nos dirigimos rápidamente a la dirección proporcionada. Al llegar, nos encontramos con una casa completamente en silencio y oscuridad, solo interrumpida por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Llamamos a la puerta varias veces, pero nadie respondió. Decidimos forzar la entrada, preocupados por lo que podíamos encontrar dentro. Al entrar en la casa, una sensación de inquietud nos invadió, como si el aire estuviera cargado de una energía extraña. Nos adentramos con cautela, llamando en voz alta para asegurarnos de que no hubiera nadie en peligro. Fue entonces cuando escuchamos un sollozo suave que provenía de una de las habitaciones. Nos dirigimos hacia allí, y al abrir la puerta, nos encontramos con una escena que nos heló la sangre. Un niño pequeño, no más de 6 años, estaba acurrucado en un rincón de la habitación. Su mirada estaba vacía y su rostro pálido, como si hubiera sido testigo de algo aterrador. Corrimos hacia él y lo intentamos consolar. Johnson, un hombretón rubio de casi 2 metros, con la espalda más ancha que he visto, le preguntó con una voz tan suave como pudo, ¿dónde estaban sus padres? Pero el niño solo miraba fijamente hacia el vacío, sin pronunciar palabra. Temíamos lo peor, y nuestra preocupación aumentó cuando nos dimos cuenta de que la casa estaba extrañamente desordenada y maltratada. Mientras buscábamos pistas, nos encontramos con fotografías familiares esparcidas por el suelo. En una de ellas, reconocimos a una mujer mayor con una mirada triste en sus ojos. Era la abuela del niño, quien había fallecido años antes. El niño finalmente pudo articular algunas palabras y nos contó que había sido su abuela fallecida quien lo había llamado para pedir ayuda. Nos miramos entre nosotros, desconcertados. ¿Cómo era posible que el niño estuviera en contacto con su abuela muerta? Avanzamos por las habitaciones hasta que un hedor a muerte nos pegó en la nariz. Era claro que alguien estaba detrás de esa puerta. Johnson la abrió y con repulsión echó un paso atrás. Yo simplemente tomé al pequeño y lo saqué de ahí. De una ojeada pude ver los cuerpos de 2 personas sobre la cama y un montón de materia encefálica estrellada contra la pared del fondo de la habitación. Para mí las cosas estaban claras. El niño nos relató que sus padres habían estado actuando de manera extraña en los últimos días y que finalmente tomaron la decisión de terminar con sus vidas. Por supuesto, él no lo dijo así. Mencionó solamente que su abuela le dijo que jugarían a las escondidas y que se metiera al armario. Los padres lo buscaron como locos y luego pelearon hasta que, en el calor de las cosas, el padre le dio un escopetazo a la mujer y el cuerpo cayó sobre la cama. Después él se sentó al lado y terminó con sus días también. Después de eso, el niño había estado solo en la casa, sintiendo la presencia de su abuela fallecida y escuchando su voz llamándolo para que saliera del armario. Pero el pequeño estaba tan asustado que no se había querido mover. La atmósfera en la casa se volvió cada vez más opresiva, como si el espíritu de la abuela estuviera presente en cada rincón. Los forenses llegarían dentro de poco, mientras esperábamos la llegada del equipo. Sentí un escalofrío en la espalda, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. La sensación de que la abuela seguía presente en la casa me invadió, y sentí una profunda tristeza por la situación del niño y la familia. Para corroborar la historia del menor, llamé a la operadora, que me dijo que efectivamente fue una mujer mayor la que llamó al 91, una dama llamada Gladys, como el niño mencionaba que se llamaba su abuela.
Este caso dejó una huella profunda en mí y en Johnson. Aunque éramos escépticos en cuanto a lo paranormal, no pudimos ignorar las experiencias que vivimos aquel día. Aquella noche, recibimos una llamada que nos condujo hacia una escena que dejaría una marca imborrable en mi memoria. Al llegar al lugar, nos encontramos con un departamento que parecía estar demasiado silencioso. Los vecinos nos vieron llegar. Nos dijeron que dentro se había escuchado una lucha encarnizada. Así que mi compañero, el oficial López Garza, y yo ingresamos con cautela, sin saber lo que íbamos a encontrar. Al entrar en la casa, una sensación de opresión llenó el ambiente. Era como si el dolor y la desesperación flotaran en el aire. Nos dirigimos hacia el interior de la vivienda, siguiendo los murmullos y lamentos que nos guiaban hacia una habitación. Era un quejido que había escuchado muchas veces antes en las víctimas de crímenes violentos y presagiaba los momentos finales de una persona. Allí, en el suelo, yacía una mujer de apariencia frágil y desgastada. Su piel palidecida y sus ojos vacíos denotaban que había dejado este mundo hace tiempo. Poco después de nosotros, llegó el equipo de paramédicos, que confirmó que había estado muerta por al menos 10 horas cuando llegamos. Encontramos todo el departamento volteado patas arriba, y la dama tenía señales de violencia en el cuerpo. Se tomaba el vientre con fuerza. Estábamos por irnos para dejar el trabajo a los forenses. Necesitaba tomar aire fresco, cuando el paramédico gritó que escuchaba un latido. Inmediatamente nos vimos con sorpresa. El bebé que llevaba dentro continuaba vivo pese a todo. Fue un shock descubrir que aquella mujer había tomado la decisión de sacrificarse para salvar a su hijo, que lo había protegido hasta el último segundo, recibiendo una golpiza propinada por un hijo de perra que me aseguraría de arrestar y que pagara por su crimen. Parecía que el alma de la mujer se hubiera mantenido unida a este mundo durante todo ese tiempo, quizás para asegurarse de que su hijo estuviera a salvo antes de partir definitivamente. Me senté junto a su cuerpo inerte, mientras los compañeros iban corriendo por una camilla, y hablé en voz baja, como si ella pudiera escucharme desde el más allá, antes de ir a la patrulla para abrir paso a la ambulancia en el tráfico caótico de la Ciudad de México. Dije con voz entrecortada por la emoción, que ya podía descansar, que nosotros salvaríamos al pequeño. Entonces el cuerpo de la dama se soltó por completo. Grité por el movimiento súbito. En ese instante mismo, el cadáver dio a luz a un bebé. Justo cuando los paramédicos regresaban con sus materiales, todo se volvió caótico, pero al menos el niño estaba dando sus primeros gritos a la vida. Se encontraba tibio, como si ella realmente hubiera estado viva para ese momento. Durante días, el caso continuó persiguiéndome en mis sueños. Ver el sufrimiento humano en su forma más cruda y trágica era una carga pesada de llevar. Me sentía abrumada por la magnitud del sacrificio que aquella mujer había hecho por su hijo, y me preguntaba si habría sido capaz de hacer lo mismo en su lugar. Después de una investigación exhaustiva, dimos con el ex esposo de la víctima, que al parecer la había ultimado por celos, y él terminó en la cárcel. El bebé fue entregado a la abuela materna, y no supe más de esa historia. Hace 15 años, cuando era un joven oficial de policía, nunca imaginé que mi trabajo me llevaría a enfrentar situaciones que desafiarían mi comprensión de la realidad. Siempre había sido escéptico respecto a lo paranormal,
pero algunas experiencias que viví en el cumplimiento de mi deber me dejaron con una profunda sensación de inquietud y miedo. Una de las primeras experiencias sobrenaturales que viví ocurrió en una antigua bodega abandonada, la cual había sido escenario de un homicidio brutal décadas atrás. Recibimos un llamado sobre extraños ruidos provenientes del interior del lugar. Al llegar, la bodega no tenía nada en particular, pero como los vecinos se reunieron afuera a insistir que hiciéramos algo, no nos quedó de otra. Tuvimos que entrar. Dentro de la bodega, el aire era espeso y cargado de una energía opresiva. Mientras recorríamos las instalaciones, escuchamos pasos en el piso de arriba y voces que apenas si eran audibles y nos ponían la piel de gallina. Con cautela, subimos las escaleras y nos encontramos con un frío que contrastaba con el clima templado del exterior. Una vez en el piso superior, una sombra oscura se movió en el rincón de una que parecían haber sido una oficina. Apuntamos nuestras linternas hacia allí, pero no había nada. Sin embargo, el sentimiento de que no estábamos solos en esa bodega era abrumador. Nos fuimos de ahí, y estoy seguro que llamaron varias veces de nuevo, pero ya nunca nos presentamos. En otra ocasión, nos llamaron a una escena de un accidente de tráfico en una carretera rural. Al llegar, encontramos un auto volcado en el borde del camino, pero no había ningún conductor a la vista. Los testigos aseguraban haber visto a un hombre caminar hacia el bosque cercano, pero nuestras búsquedas fueron en vano. Decidimos regresar al auto accidentado y esperar a la grúa para remolcarlo. Mientras esperábamos, escuchamos risas siniestras que parecían venir desde el bosque. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero asumimos que eran jóvenes jugando una broma de mal gusto. Cuando finalmente llegó la grúa, encontramos algo que nos heló la sangre. En la parte trasera del vehículo, tallado en el polvo y en un estado de deterioro avanzado, se encontraba un mensaje escalofriante que decía que nos estaban observando. Llamamos a otra patrulla y las cosas no escalaron, pero todo el tiempo que estuve ahí me la pasé con las manos en el arma. Otra experiencia inquietante ocurrió durante una investigación de un presunto secuestro. Recibimos una pista que nos llevó a una casa aparentemente abandonada. Al entrar, el aire se volvió pesado. Con cada paso que dábamos, sentíamos una presencia aterradora acechándonos desde las sombras. Al llegar a un sótano oscuro y húmedo, encontramos una serie de símbolos extraños en las paredes. No sabíamos qué significaban, pero sentíamos que estaban relacionados con algo sobrenatural. De repente, una puerta se cerró violentamente detrás de nosotros, atrapándonos en el sótano. Nuestros intentos de abrirla fueron en vano, y la sensación de estar atrapados en una trampa nos invadió. Por suerte, después de varios minutos, pudimos botar la puerta de los goznes y salimos de ahí como alma que lleva el diablo. Sin embargo, la experiencia nos dejó temblando y con más preguntas que respuestas. Estas son solo algunas de las experiencias paranormales que he vivido a lo largo de mi carrera como policía. En cada una de ellas me ha dejado con la certeza de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión racional, aunque algunos puedan pensar que estas experiencias son producto del estrés y la imaginación. Quienes las hemos vivido sabemos que hay algo más allá, algo que desafía toda lógica y nos recuerda que el mundo es mucho más complejo y misterioso de lo que podemos comprender. Los operadores del 911, el número de servicio de emergencias que compartimos muchos países,
tienen entre sus anécdotas las más increíbles situaciones derivadas de la falta de cuidado de las personas o la más profunda perversidad de los criminales. Ellos, además de estos temas, también tienen experiencias paranormales. Aquí algunos nos las comparten. Fui operador del servicio de emergencias por algunos años. En ese tiempo, no me tocaba ir a los puntos porque no tenía la capacitación adecuada, pero estaba ansioso por lograrla. Recuerdo una llamada que, a la fecha, me sigue causando escalofríos cada vez que alguien me pide contarles alguna anécdota de esos días en el trabajo. Mi comunicador sonó en medio de la noche. Ese día me tocaba llevar el turno nocturno. Con mano temblorosa por un presentimiento extraño, entendí uno de mis dedos a la tecla del intercom, y en poco tiempo tenía la llamada enlazada. Contesté con el conocido 911. ¿Cuál es su emergencia? Sin embargo, en lugar de lo común, que eran hombres o mujeres adultos dando las acotaciones de lo que pasaba, me respondió una voz infantil y temblorosa que me decía que necesitaba ayuda. Mi corazón se aceleró ante la sensación de urgencia en las palabras del niño desconocido. Por la voz sabía que era muy pequeño. Apenas podía pronunciar bien las palabras. Intenté mantener la calma mientras preguntaba dónde se encontraba y qué había sucedido, a la vez que trataba de tranquilizarlo, ya que sus sollozos apenas audibles revelaron la tristeza y el miedo que lo envolvían. Respondió que estaba en casa, pero que su abuelo no se movía. Entendí que no iba a poder sacarle demasiados datos al niño, así que comencé a rastrear la llamada al tiempo que le indicaba que no colgara, que dentro de poco mis compañeros estarían a su lado al igual que oficiales de policía. Le dije que no se preocupara, y mientras coordinaba la acción del otro lado de la línea, esperaba que el pequeño me dijera si tenía algo adicional sobre su abuelo. Estaba casi seguro que no me podría decir mucho, pero al menos quería intentarlo. El sonido de las sirenas llenó la habitación al otro lado del teléfono, y mi pulso se aceleró. Aún así, mantuve la conversación con el niño, tratando de ser su ancla en medio de la crisis. El sonido de pasos apresurados y voces urgentes se filtró por el teléfono, haciendo que mi propia ansiedad aumentara. Sé que no debía colapsarme. Estaba entrenado para que ese tipo de cosas no interrumpieran mi labor, pero creo que nunca sabes qué es lo que te va a romper hasta que escuchas el sonido de un pequeño llorando desconsolado. Finalmente, el momento llegó. En mi auricular me informaron que los paramédicos habían llegado a la locación correcta. Escuché cómo tocaban a la puerta, así que le instruí al niño que era momento de ir a abrirles, que ellos no podían entrar si él no los dejaba pasar. Pero el niño, atrapado en su propio dolor, solo repetía una palabra. Llamaba a su abuelo sin cesar. El eco del llanto del niño me hizo sentir impotente y triste, conectándome emocionalmente con la situación. La voz del oficial comunicando el descubrimiento fue como un golpe. Después de escuchar que la puerta cedía a los servicios de emergencia, me dijeron por la línea que habían encontrado el cuerpo de un hombre mayor fallecido. Los sollozos del niño resonaron con una tristeza inimaginable. No me explicaba por qué no socorrían al menor, así que les pregunté si habían localizado a alguien más en el lugar, a lo que ellos respondieron que no sabían de lo que les estaba hablando, y procedieron a buscar por todas las habitaciones sin éxito. Mencionaron que no había ningún menor en el punto, pero que habían encontrado fotos de un niño, las cuales parecían de hacía mucho tiempo. De hecho, estaban fechadas hacia unos 60 años,
y algunas de ellas parecían proceder de un funeral o algo similar. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente mientras reflexionaba sobre la triste conexión entre el niño en la llamada, el abuelo fallecido y las fotos. La sombría realidad del pasado y el presente se entrelazaban en una forma que desafiaba toda lógica. Les informé que en breve iban a arribar los servicios forenses y después tuve que colgar para hacer mi reporte y esperar la llamada de otro caso de emergencia. Había ido como una broma a una casa abandonada. Se suponía que iba a grabar un video divertido y salir de ahí corriendo para decirle a mis compañeros que había logrado mi cometido. Pero dentro de ese sitio me encontré con algo peor de lo que imaginaba. Un ente que había cerrado todas las puertas de la casa y después había empezado a perseguirme por los pasillos. Apenas había logrado escapar a esconderme en una de las habitaciones, debajo de una cama polvorienta, y pude hacer mi llamada a emergencias. Tenía señal y no pensé en nada mejor para salir de ahí. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de mi pecho. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono, tratando de controlar mi respiración agitada. Estaba en una sala oscura y polvorienta, rodeado por sombras que parecían cobrar vida propia. La única fuente de luz era la pantalla iluminada del celular, que aferraba a mi oído como un salvavidas en medio de toda aquella oscuridad. Los pasos continuaban acercándose, cada vez más audibles, cada vez más amenazadores. Eran como ecos resonando por todo el sitio, en las paredes que parecían guardar secretos de lo que ahí había sucedido. Mi mente intentaba luchar contra la paranoia que amenazaba con apoderarse de mí, pero la sensación de estar observado, acechado, era abrumadora. La voz del otro lado me contestó de forma entrecortada que necesitaba mi localización, pero se cortaba demasiado el sonido. Les grité en voz alta lo que sabía, pero dudaba que podría hacer algo. La única respuesta que tenía era un susurro ininteligible, una especie de murmullo que se desvanecía en la comunicación con aquel operador. Mi pulso se aceleró aún más y me esforcé por recordar las palabras del operador del 911, quien seguía en línea conmigo, la única conexión con la seguridad en ese momento. La pantalla del celular parpadeaba, recordándome que no estaba solo, que había ayuda en camino, o al menos eso era lo que creía y lo que quería pensar que estaba pasando. Cerré los ojos por un momento, tratando de reunir el coraje suficiente para enfrentar lo que fuera que se acercaba. Los recuerdos de historias de fantasmas y leyendas urbanas comenzaron a llenar mi mente, alimentando mi imaginación con imágenes aterradoras de fantasmas, demonios y hasta del mismo diablo. Los pasos se detuvieron unos instantes. En ese momento sentía que el mundo me daba vueltas por el miedo. El silencio era ensordecedor. Escuché unas palabras en el teléfono, así que dije la dirección en voz alta, como tratando que el ser que estaba al otro lado de la puerta de esa habitación me dejara en paz. Si era una persona viva, al menos podría asustarla o algo similar. Para ese momento mi cabeza estaba muy confundida y ya no sabía si lo que estaba viviendo era real o no. Tenía un atisbo de valentía que creía que funcionaría, aunque el mismo surgía de la desesperación por saber que alguien podría rescatarme. Lo que escuché a continuación me heló la sangre. Una risa suave, fría como el hielo, resonó en la habitación. Era una risa que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, como si el aire dentro de ese lugar se burlara de mi miedo.
Mis manos temblorosas casi dejaron caer el celular, pero lo sostuve con fuerza, aferrándome a esa conexión con el mundo exterior. La policía está en camino. Llegó a salir en palabras cortadas por la línea. Recordé que lo mejor en esos casos era mantener el teléfono abierto, tratando de encontrar consuelo en esas palabras al otro lado de la línea. Me aferré al aparato con tal de que alguien viniera a salvarme. Sin embargo, la sensación de peligro inminente persistía, y mi mente comenzó a jugar trucos conmigo. Comencé a ver sombras en las esquinas del lugar, y creí ver destellos de movimiento en ellas. Los murmullos se intensificaron, como si varias voces hablaran en un idioma que no podía entender. Cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear el mundo a mi alrededor, deseando que todo fuera solo mi imaginación. Sentí que alguien estaba caminando a otro lado de la puerta, y luego escuché golpes en la misma, fuertes como si fueran a derribarla, y entonces me convencí de que lo que estaba dentro de la casa era un ente sobrenatural. No sabía en qué momento lo lograron, pero estaba seguro que en esa casa debería haber alguna sustancia ilícita flotando en el aire que me hacía alucinar lo que estaba escuchando y mirando. Era la forma perfecta de esconder las desapariciones que habían iniciado la leyenda, de que esa era en realidad una casa embrujada como lo habíamos escuchado. Los cinchos estaban por saltar en todas direcciones, cuando las luces azules y rojas de las patrullas policiales destellaron a través de las ventanas polvorientas. Las voces de los oficiales llenaron la habitación, rompiendo la pesadilla en la que me encontraba atrapado. Con manos temblorosas, dejé caer el teléfono y me apresuré hacia la seguridad que los oficiales representaban. El alivio de ver caras reales, de escuchar voces humanas, era abrumador. Los oficiales inspeccionaron la casa abandonada, pero no encontraron rastro alguno de aquellos pasos. Ellos no vieron ninguna de las sombras que les describí o de la risa fría que había escuchado. Pero en la casa en general notaron que había una serie de mecanismos para inundar a las personas de un estupefaciente desconocido en ese momento, pero que por lo que escuché los paramédicos tenían idea de que era porque estaba rampante por las calles como una sustancia muy popular entre los adictos. Además, identificaron un juego de huellas que me habían seguido hasta esa habitación. Después de eso, me llevaron a que me atendieran en la ambulancia mientras recogían toda la evidencia. Mientras salía de la casa, miré una última vez hacia la oscuridad que me había envuelto. Aunque la presencia ya no estaba, el misterio de lo que había sucedido en aquel lugar quedó grabado en mi mente. El sonido del teléfono al otro lado de la línea me llenó de alivio y desesperación simultáneamente, pues había sido testigo de algo terrible. Algo que cortó el aire con un chirrido metálico y un estruendo ensordecedor. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono contra mi oído, mis ojos aún fijos en el caos que se desarrollaba frente a mí. La carretera se veía como un campo de batalla, cubierta por humo y escombros. Los autos involucrados en el accidente yacían retorcidos e irreconocibles, como si hubieran sido golpeados por una fuerza inhumana. El humo se elevaba en espirales, envolviendo los destrozos en una niebla ominosa que ocultaba la magnitud del horror. Había marcado al número de emergencias para poder explicarles qué es lo que había pasado en ese camino mientras estaba conduciendo. Mi mente luchaba por comprender lo que había sucedido. Las imágenes se superponían en mi cabeza. Los destellos de luces, el chirrido de neumáticos, el sonido sordo del impacto.
Los recuerdos eran como fragmentos de un sueño perturbador, y sentí que mi estómago se retorcía mientras mi mente intentaba asimilar la brutalidad de la escena. Mis ojos se posaron en las personas que yacían en el suelo, algunas atrapadas en los restos retorcidos de los vehículos. No podía ver con claridad si estaban conscientes o si necesitaban ayuda desesperadamente. El miedo se apoderó de mí mientras me preguntaba si estaba presenciando los últimos momentos de alguien, si había llegado demasiado tarde para hacer algo. Por suerte, no me había tocado sufrir por el accidente, solamente ser un testigo silencioso y que ahora trataba de ayudar. El zumbido distante de las sirenas se filtró en mi conciencia, dándome un atisbo de esperanza. Los servicios de emergencia estaban en camino, expertos en lidiar con situaciones como esta, pero el tiempo parecía ralentizarse mientras esperaba su llegada. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar la tragedia ante mis ojos. Del otro lado de la línea, el operador trataba de sacarme todos los datos que podía, pero simplemente no podía decirle qué más era lo que estaba pasando. Las luces parpadeantes de las patrullas y las ambulancias aparecieron en el horizonte. El nudo de tensión en mi pecho se aflojó ligeramente, pero el espectro del horror seguía presente en mi mente. Los rescatistas se apresuraron hacia la escena, moviéndose con una destreza y una determinación que eran admirables, incluso en medio del caos. Me aparté lentamente de la carretera, retrocediendo mientras los profesionales asumían el control de la situación. El murmullo de las voces, el chirrido de las herramientas de rescate y el sonido lejano de las sirenas llenaron el aire. Sin embargo, la imagen de la destrucción y el miedo en los rostros de las personas involucradas quedaron grabados en mi mente hasta el día de hoy. Mientras me alejaba de la escena, me di cuenta de que había sido testigo de algo más que un accidente. Había sido testigo de la vulnerabilidad humana en su forma más cruda, de cómo la vida podía cambiar en un instante, de cómo la fragilidad de nuestra existencia podía quedar expuesta en el parpadeo de una luz amarilla. Mientras el humo se desvanecía en la distancia y las luces de las patrullas, me quedé con una sensación de inquietud. La realidad de la vida y la muerte se habían cruzado ante mis ojos de una manera impactante y visceral. O al menos, eso creía hasta que de pronto, el operador del 911 me sacó de esa alucinación. Me dijo que las patrullas estaban ahí, pero que no había ningún accidente. Les insistí en que sí, pero solamente llegaron los paramédicos para poder socorrerme y me sentaron en la ambulancia. Una vez que me hidrataron, me di cuenta de que no había nada en la carretera, aunque yo juraba que sí. Me sentía engañado por mis propios sentidos. Estaba por perder mi cordura cuando una de las personas que me estaba atendiendo me dijo que por ahí era común encontrar ese tipo de historias, que eran apariciones que sucedían con frecuencia y que nadie sabía por qué pasaba. Presencié uno de los tantos accidentes que suceden en ese tramo de la carretera. Un accidente que hasta estas fechas sigue en su bucle repetitivo de aquel fatídico día en que sucedió. Las luces parpadeantes de las patrullas y las ambulancias aparecieron en el horizonte. El nudo de tensión en mi pecho se aflojó ligeramente, pero el espectro del horror seguía presente en mi mente. Los rescatistas se apresuraron hacia la escena, moviéndose con una destreza y una determinación que eran admirables, incluso en medio del caos. Me aparté lentamente de la carretera,
retrocediendo mientras los profesionales asumían el control de la situación. El murmullo de las voces, el chirrido de las herramientas de rescate y el sonido lejano de las sirenas llenaron el aire. Sin embargo, la imagen de la destrucción y el miedo en los rostros de las personas involucradas quedaron grabados en mi mente hasta el día de hoy. Mientras me alejaba de la escena, me di cuenta de que había sido testigo de algo más que un accidente. Había sido testigo de la vulnerabilidad humana en su forma más cruda, de cómo la vida podía cambiar en un instante, de cómo la fragilidad de nuestra existencia podía quedar expuesta en el parpadeo de una luz amarilla. Mientras el humo se desvanecía en la distancia y las luces de las patrullas, me quedé con una sensación de inquietud. La realidad de la vida y la muerte se habían cruzado ante mis ojos de una manera impactante y visceral, o al menos eso creía, hasta que de pronto el operador del 911 me sacó de esa alucinación. Me dijo que las patrullas estaban ahí, pero que no había ningún accidente. Les insistí en que sí, pero solamente llegaron los paramédicos para poder socorrerme y me sentaron en la ambulancia. Una vez que me hidrataron, me di cuenta de que no había nada en la carretera, aunque yo juraba que sí. Me sentía engañado por mis propios sentidos. Estaba por perder mi cordura cuando una de las personas que me estaba atendiendo me dijo que por ahí era común encontrar ese tipo de historias, que eran apariciones que sucedían con frecuencia y que nadie sabía por qué pasaba. Presencié uno de los tantos accidentes que suceden en ese tramo de la carretera. Un accidente que hasta estas fechas sigue en su bucle repetitivo de aquel fatídico día en que sucedió. El teléfono vibró en mi estación, sacándome momentáneamente de mi distracción. Justo en ese momento, estaba pensando en una fiesta a la que se supone que iba a ir, pero me había tenido que quedar a hacer un turno. Pregunté cuál era la emergencia. Con profesionalismo, tratando de ocultar la preocupación que estaba comenzando a burbujear en mi interior por saber que no iba a tener descanso esa semana. El sonido de la música retumbaba en mis oídos mientras la gente reía y charlaba alrededor. Casi podía sentir cómo las luces brillantes parpadeaban en colores vívidos, creando una danza hipnotizante en las paredes. Seguro era una fiesta bulliciosa, una celebración de la juventud y la despreocupación a esa edad, pero algo en el tono de la llamada parecía alarmante, como una nube que se deslizaba en los márgenes de mi visión periférica. Por unos segundos había pensado que era un contacto de broma, como tantos en ese día, los cuales nos habían atrasado el trabajo, pero al parecer no se trataba de eso. La voz del otro lado del teléfono estaba cargada de miedo y ansiedad. Era una mujer muy joven. Se notaba que tenía a lo mucho 18 años o una cosa similar. La voz le saltaba de poco a poco. Dijo que estaba bien, pero de pronto algo la había tocado en la oscuridad y que escuchaba voces misteriosas que no parecían venir de ninguno de sus compañeros. Añadió que se había encerrado en el baño, pero que tenía miedo de moverse siquiera. Las palabras resonaron en mis oídos, creando una sensación escalofriante que no pude ignorar. Ya les había notificado a los servicios de emergencia que iban en camino, así que se lo hice saber a la persona, y que por favor siguiera en un lugar seguro y en la línea hasta que todo estuviera tranquilo y pudiéramos contactarla con un oficial. La persona al otro lado del teléfono sollozó, y podía sentir la angustia en cada temblor de su voz. Mi deseo de ayudar chocó con la impotencia de no poder estar allí físicamente para protegerla.
Me dijo que de pronto regresó la energía, pero el mundo se veía diferente. Las luces de colores continuaban parpadeando en la habitación, pero ahora parecían sombras cambiantes que se arrastraban por las paredes. Una sensación de opresión creció en mi pecho mientras imaginaba lo que estaba pasando esa pobre muchacha, sobre qué era lo que demonios estaba pasando en la fiesta. De pronto, ella gritó y dijo que alguien estaba tratando de forzar la puerta, que podía ver por el arco de vidrio de la ventana del baño la sombra de alguien con capucha que se encontraba dando golpes en el sitio. Me estaba amenazando, que le decía entre groserías que se la iba a llevar a ella y a todas las otras personas. Se escuchaban gritos de las mujeres y luego tiros que no sabía si eran al aire o a cualquier otra cosa o persona. La chica estaba llorando y yo solamente podía decirle que no desesperara, que la ayuda estaba en camino. Los golpes en la puerta se convirtieron en montones de cristales estrellándose contra el piso. Después de unos momentos, la llamada se cortó. Entonces fue que recurrí a preguntar a la gente en el campo qué estaba pasando, pero ellos me informaron que no encontraron nada en la zona, solamente restos de una fiesta que nadie podría decir cuándo había sucedido. Montones de casquillos tirados por el suelo y rastros de sangre en todas direcciones. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. En esos momentos no comprendía lo que había estado sucediendo. Aquella experiencia me marcó de una manera que hasta el día de hoy es como si aún escuchara la voz de aquella pobre chica. En algunas ocasiones, como oficial de policía, te toca presenciar los actos más terribles que el ser humano pueda realizar. En una ocasión me tocó atender una llamada de auxilio. La hacía una mujer de la tercera edad que, en la central, comunicó que escuchaba el llanto de un bebé que sonaba sin cesar junto a un estacionamiento cercano a los edificios donde vivía. Soy de la Ciudad de México. Tengo 25 años trabajando como oficial. Y esta experiencia me sucedió hace 6 meses. Es la primera que he tenido en mi trabajo y espero que sea la última. Prefiero que no coloquen mi nombre real. Para fines de esta historia, me pueden llamar Dalia. Recuerdo que era una noche algo fría, como las que suele haber en otoño. Las hojas de los árboles ya habían cambiado de color y empezaban a sentirse los aires del invierno. La gente se estaba preparando para el 15 de septiembre, una fiesta patria en México y que en la capital es especialmente importante. Estaba patrullando un cuadrante cercano al centro de la ciudad junto a mi pareja. Él era un oficial que tenía unos 30 años de trabajo en ese momento y le faltaba poco para jubilarse. Estábamos platicando de las cosas extrañas que hace la gente cuando se acerca a alguna fiesta grande, y él se encontraba tomando un café mientras mordía una dona. Comentó que una vez le había tocado tener que ir a ayudar con la detención de una mujer que había matado a su marido porque la maltrataba. Para esconderlo lo había enterrado en su patio, pero no contó con que lo hizo demasiado cerca de la superficie, y con el calor de la temporada, el cuerpo comenzó a apestar en poco tiempo. Los vecinos lo reportaron y tuvieron que entrar a patadas a la casa para detenerla. Como sabía que la iban a refundir en la cárcel por un buen tiempo, decidió que lo mejor era también acabar con la vida de sus hijos, para que ellos no sufrieran sin padre. La alcanzaron a arrestar justo antes de que se quitara la vida, porque no planeaba que la atraparan. Pero al parecer el hijo menor, de apenas 6 meses de edad, había tardado en morir mucho más de lo necesario.
de forma que no tuvo tiempo para terminar con su vida. Terminó de tomar el trago a su bebida que soltaba pequeños hilos de vapor desde su taza. Tenía la mirada perdida en las personas que pasaban por la calle. Las luces de la patrulla nos iluminaban de forma queda. El día amenazaba con terminar sus últimas horas en la lluvia. Eran las 7 de la tarde, pero parecía que era mucho más tarde. Él añadió que la dama terminó sus días en la cárcel. Le dieron 60 años, 20 por cada asesinato, y finalmente era una cuestión que ella podría haber resuelto de otra manera. Comentó que la violencia contra las mujeres era lo peor por ello, ya que no sabías de qué manera iba a reaccionar una persona que es conducida hasta el filo de su cordura por las condiciones en que se encuentra. Seguí manejando con el estómago algo atenazado. A mí también me había tocado ver una buena cantidad de locuras en las personas, pero afortunadamente no tantas que tuvieran que ver con muertes premeditadas, con el tipo de sucesos que toman su tiempo en planear, que realmente quieres que no haya testigos, que lo calculas cuidadosamente para no tener castigo. Los llamados crímenes pasionales no me tenían tan preocupada. Después de todo eran eso, cuestiones en que la razón salía por la ventana y simplemente no tenías otra posibilidad que hacerle caso a tus entrañas que pedían sangre del otro que te estaba ofendiendo. Incluso ese tipo de delitos terminaba por ser más agradable que los realizados de otras formas. Suspiré un poco. Mi compañero me vio de reojo y negó con la cabeza. Dijo mi nombre con voz paternal. Dalia, no puedes engancharte con todo lo que pasa en el trabajo o te volverás loca. Estaba por añadir algo más cuando interrumpió nuestras cavilaciones el sonido de la radio. La operadora estaba solicitando asistencia de una patrulla a un callejón cercano a nuestra localización. Arrancamos la patrulla a velocidad con los códigos sonoros para llegar a tiempo. Según nos indicaba la mujer, había un pequeño llorando en un estacionamiento. Ella temía que estaba abandonado. Había visto a una mujer minutos antes rondando por el sitio, y minutos luego se comenzaron a escuchar los alaridos. Ella no quería bajar a ver qué pasaba, por lo que nos habían encargado el tema a nosotros. Cuando llegamos efectivamente escuchamos los gritos de un bebé. Entre los dos lo buscamos, y antes que las otras patrullas localizaran el estacionamiento. Era un pequeño envuelto en una especie de cobija de polar. Tenía una piel muy blanca, casi transparente. El pelo de la cabeza ya era nutrido, de un color negro profundo. Su aspecto me extrañó bastante, pero mi compañero me dijo que lo tomara. Reportamos lo que pasaba. El menor no tenía ningún signo en particular, pero de cualquier manera mandaron a una ambulancia para que checara al niño y que no fuera a tener alguna enfermedad subyacente. Nos comunicaron que las unidades estaban ocupadas con traslados más urgentes en ese momento, así que deberíamos esperar en el sitio. Mi pareja dijo que no le gustaban los niños, así que me dejó con el menor en la patrulla mientras se iba a fumar para esperar a los elementos que llegaran. No me molestaba la situación. La verdad es que había querido un hijo desde hacía mucho tiempo, así que me causaba cierto escozor que alguien quisiera dejar a un bebé de esa manera en la calle. Por mucho que quería fingir que no juzgaba a la persona, pensé profundamente en el odio que surgía de mi corazón. Había estado intentando numerosas veces quedar fecundada, pero nada más no se daba. Incluso en esos días tenía problemas con mi esposo por la ansiedad que me daba obtener esa bendición. Así que cuando llegaba alguna persona que no tenía ese pensamiento,
Era inevitable que me lo tomara como algo personal. Cuando estaba pensando en las opciones más oscuras para castigar a la culpable de la situación, el pequeño abrió los ojos y entonces me quedé en blanco, con la boca abierta por la extrañeza de todo lo que iba a ver a continuación. Tenía un par de escleras oscuras, no se le notaban las pupilas. Pensé que quizá tendría alguna enfermedad, así que no lo solté. Pero no puedo negar que en ese punto un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Estuve a punto de temblar visiblemente, pero alcancé a controlarme. Sentía que el niño me veía con esas cuencas de forma insistente, como si quisiera penetrar las brumas de mi alma misma para revisar cuáles eran mis deseos más oscuros. Incluso podría llegar a jurar que sentía a mis pensamientos mostrarse sin reparos, como si alguien estaba buscando en mi cabeza la información precisa que necesitaría para convencerme de tal o cual cosa. Comenzó a mover su boca, que debería estar desprovista de dientes, porque se notaba que era muy pequeño, a lo mucho 1 mes de edad, y me sorprendió ver que poseía una serie de pequeños colmillos brillantes y afilados. Me dijo con voz cavernosa que podría cumplirme cualquier deseo que tuviera. Era algo tan chocante con su semblante pequeñito que me hizo abrir los ojos de par en par, como si no hubiera mañana. En ese momento quería aventarlo por la puerta abierta de la patrulla, pero una fuerza sobrenatural me mantenía quieta y callada. Sentía que mi cuerpo estaba siendo presionado por una mano gigantesca que no me dejaba expresarme, que me presionaba e hipnotizaba con esos ojos de un tono tan denso como podría encontrarse en el fondo del universo. El peso de esa presencia me estaba tensando hasta el último nervio. Sentía que quería salir corriendo de ahí como loca, alejarme de todo eso y simplemente quedarme en casa bajo mis mantas por el resto de mis días. Añadió que no sería tan fácil dejarlo tirado. Eso ya lo había hecho la maldita escoria de su madre, que le dio pastillas para dormir para que no la atacara, para tener ese espacio de tiempo en que lo dejaría abandonado a su suerte. Ni siquiera había tenido las ganas de terminar por completo con él y dejar de lado su presencia en el mundo. Parecía que me estaban leyendo la mente en ese momento. Cada una de las imágenes que me pasaron por la cabeza para poder deshacerme de esa situación. El bebé simplemente se reía una y otra vez cuando cambiaba de idea, como si le estuviera mostrando un juguete agradable. Luego se sentó entre mis brazos y con esa mirada horrenda me comentó que yo no era igual que la otra mujer. Podría decidir si él se podría convertir en un aliado o en un enemigo. Después de todo, apenas nos estábamos conociendo lo que podríamos hacer el uno por el otro, y si jugaba bien mis cartas, podría darme el mundo entero si se lo pedía. En ese momento sentía que mi cuerpo estaba reaccionando por sí mismo. Se me aceleró el corazón. Casi no podía respirar. Mi cabeza tenía un dolor horrible, como si tuviera migraña. Estaba sudando de forma que el uniforme había empezado a mojarse con ese líquido. Quería moverme, gritarle a mi compañero, pero no tenía manera de hacerlo. Me sentía como un animal al que una persona acaba de atrapar, como una rata enjaulada que está buscando la manera de salir de la ratonera, mientras del otro lado el cazador me mira, preguntándose si me debe liberar en la calle o si me ahogaría en una cubeta de agua. El bebé me vio fijamente y me comentó que no era necesario ponerme así, sino que dentro de poco podría contestarle. Solo necesitaba creer un poco en sus promesas antes de que tratara de gritar o de hacer alguna cosa extraña con tal de librarme de su presencia. Con una manita que hasta ese momento noté que estaba chamuscada,
los deditos negros, como que los habían puesto en una estufa hasta que casi ardieron hasta el hueso. Se disculpó. Dijo que su madre había intentado quemarlo sin éxito. Se alcanzó a despertar gracias al dolor del fuego y le dio una lección a esa mujer. La hizo quemarse la cara a sí misma como castigo. Además de que se encargó de que la mujer no pudiera hacerse curaciones a sí misma. De manera que las cicatrices e infecciones que le quedaron en la piel fueron tan dolorosas que no hubo manera de que esa cara fuera a ser la misma de antes. Me tocó la piel. Sentí que estaba frío, como si hubiera muerto hacía mucho tiempo. Otras zonas de su piel estaban cubiertas en moretones y marcas de cortes. Pese a mi miedo, me sentí extraña. Pensaba que ese ente se veía tan pequeño e indefenso que necesitaba la protección de una madre, de un ser que lo quisiera incluso si era un ente salido del infierno. Me confesó en una voz aterciopelada que conocía mi dolor, que si quería obtener justicia real, me podría ayudar. Solamente tenía que pedirlo y que hacer una cosita pequeña, jurarle lealtad eterna. Con ello, podría ascender en los rangos de la policía sin importar qué pasara. Además de que también tendría la capacidad de impartir justicia de la forma que viera mejor. De hacer algo importante por los otros. De que las cosas no fueran de mal en peor para mí. En mis últimos años de mi carrera como oficial de policía. Sonrió con esos colmillos blancos. Y luego chasqueó los dedos para dejarme mover los labios. Mi piel parecía hecha de roca. Tenía la sensación de que estaba muy fría. La temperatura exterior no parecía haber cambiado. Simplemente era como si yo misma fuera de mármol o de cualquier material pulido que da esa sensación. Creo que si me hubiera podido mover, me hubieran crujido todas las articulaciones. Los sentía pastosos, como si estuvieran entumidos. Mi compañero estaba fumando cerca del capó del vehículo. De haber podido gritar para que viniera a ayudarme, y seguramente me habría auxiliado en pocos segundos. Pero simplemente no tenía suficiente aire en los pulmones para lograrlo. Quise hablar, pero enseguida sentí un dolor enorme en el pecho que me hizo colapsarme sobre mí misma. No tenía forma de defenderme de ese maldito ser. Le dije que no quería nada que el maligno me pudiera dar. En ese momento, me parece que ya era claro lo que era ese ser y que su madre seguramente tenía todos los motivos para dejarlo abandonado, para ver si el clima hacía su trabajo y lo dejaba morir bajo los coches. Eso, o los animales ferales de la ciudad, o cualquier peligro que hubiese en el mundo. Esos pensamientos me parecían extraños de sentir, de querer siquiera saber cómo llegué a ellos, pero con esa criatura en las manos, era imposible no pensar en que el diablo era real y que lo tenía en las manos. Salían lágrimas de mis ojos sin que yo lo quisiera, de lo asustada que estaba. Le comenté que solamente quería tener una vida normal y que no me hiciera nada. Simplemente tenía ganas de irme de ahí viva. No pensé en pedir ninguna otra cosa material, ni de otro tipo. Creo que en los momentos que de verdad te sientes mal o cuando realmente te encuentras cerca de la muerte, simplemente quieres dejarlo todo atrás. Entonces sus ojos cambiaron a una pupila amarilla que tenía una línea, como la que podría poseer una cabra. Un parpadeo hizo que mi corazón se helara aún más. Hubiera pensado que eso no era posible, pero finalmente veía el verdadero rostro de ese ente. Me respondió que si eso era lo que me hacía feliz, se podría arreglar que lo obtuviera. Además de que me iba a poner un regalito entre mis dones para que no me sintiera mal, se cumpliría uno de mis deseos más profundos, por el que había luchado por años
y que simplemente no se me había hecho realidad. Mi mente estaba tan confundida, quería que simplemente terminara todo, que le dije que sí, que si me daba eso, tendría a cambio cualquier cosa que me pidiera, que no tendría reparos en otorgarlo cuando quisiera. El pequeño comenzó a reírse a carcajadas como lo haría un niño cualquiera, al estar contento, y luego, de la nada, en un parpadeo, se esfumó dejando detrás una estela de aroma a huevo podrido, a drenaje, a alguna sustancia extraña y desagradable. Mis ropas se mancharon de una sustancia negra que apestaba y tenía la misma textura del aceite. Me quedé con la manta en las manos, sin rastros del bebé por ningún sitio. Entonces mi pareja regresó a mi lado y me preguntó si ya había terminado. Salí de ahí y le dije que no tenía idea de qué estaba pasando. Me puso una cara de desagrado y añadió que mejor me llevaba a mi casa, o cerca de ella. Esa noche ya no podría estar de servicio. Me comentó que no debería haberme metido debajo de los autos para alcanzar a ese gato que finalmente salió corriendo. Le pedí que me explicara de qué rayos estaba hablando. Respondió que nos habían llamado para rescatar a un gato de un estacionamiento, que una señora mayor se había quejado y que eran los únicos que habíamos asistido. Luego, me vio con cara de que estaba loca y añadió que necesitaba pedir unos días de vacaciones para poder quitarme todas esas telarañas mentales de la cabeza. Estaba muy confundida, pero finalmente no tenía prueba alguna de lo que estaba pasando. Así que me quedé en el asiento trasero y mi compañero me llevó a casa, que no estaba especialmente lejos del punto a donde nos habían mandado. Me quedé pensando, dando vueltas a lo que había visto con el bebé. Tomé un baño largo. Las ropas manchadas las tuve que tirar a la basura, porque no sabía de qué demonios estaban embarradas. Parecía que les habían echado chapopote o gasolina. Cuando llegó mi novio, le conté lo que sentía que había pasado, a lo que él me abrazó y me dijo que tenía mucha presión encima, que debía tomarme unos días de vacaciones para poder desapegarme de todo lo que estaban haciendo en la estación. Finalmente, era estresante ver las cosas que hacían las personas a puertas cerradas, más en una ciudad como la de México. Acepté su recomendación. En el día que me quedé a solas en casa, comencé a sentirme rara, como que los aromas me daban náusea, que no tenía manera de haber tenido antes. Además de que me dolía el cuerpo y tenía mucho sueño, al parecer mi cuerpo estaba dando señales extrañas. Fui por una prueba rápida de embarazo y resultó que, pese a que ya me habían hecho muchas pruebas de fertilidad y todas indicaban que no era posible, estaba esperando un hijo o hija. Me quedé petrificada. Lo que debía ser una ocasión feliz me estaba dando terror. Después de que pasaron los meses necesarios, nació mi hija, pero extrañamente tenía una marca roja en la espalda que conforme iba creciendo se le quitó. Sin embargo, desde ese momento vivo con la zozobra que, en algún momento de mi vida cotidiana, vendrá ese ser a cobrar su deuda, una que me hicieron tomar más a la fuerza que otra cosa. Espero que falte mucho para ese momento, y siento en lo más profundo de mí ser que, de haber sabido todo lo que iba a pasar, nunca hubiera tocado a esa criatura. Gracias por escucharme.